Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de distribución de frecuencias con variables cuantitativas discretas. En este ejemplo tenemos la cantidad de estudiantes matriculados en Olimpiadas de Matemática por cada sección del CTP San José en el 2020. Como podemos observar, tenemos todas las secciones del colegio, del CTP, y cada número nos indica la cantidad de estudiantes que hay matriculados por sección. Esta es una variable cuantitativa discreta, porque nosotros podemos contar con exactitud cuántos estudiantes hay por cada sección y que estén matriculados en Olimpiadas de Matemática. Entonces, la unidad de texto nos dice que cuando nosotros tenemos variables cuantitativas discretas, nosotros podemos realizar una distribución de frecuencias y también podemos hacer dos tipos de gráficos. Podríamos hacer el gráfico de bastones o el gráfico de barras verticales. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacerlo en Excel para que ustedes aprendan cómo realizarlo y lo haríamos de la siguiente manera. Aquí yo voy a anotar la cantidad de estudiantes matriculados por sección. Y a la derecha voy a anotar la cantidad de secciones. Entonces voy a realizar el ajuste del texto. Ok, entonces, ¿cuántos estudiantes tenemos matriculados por sección? El número más bajo de estudiantes matriculados por sección es 0 y el más alto es un 6. Ustedes lo pueden corroborar en la tabla. Entonces tenemos que hay 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 estudiantes por cada sección. Y lo que ahora vamos a hacer es contar cuántos estudiantes de los que están acá están matriculados en cada sección. Es decir, yo voy a contar cuántas secciones tienen 0 estudiantes, cuántas secciones tienen un estudiante, cuántas dos y así sucesivamente. Bien, entonces a priori esto sería una tabla de frecuencias reducida, porque nosotros al contar la cantidad de estudiantes ya estaríamos sacando una frecuencia absoluta, como lo leímos en el libro de texto de la unidad didáctica. Entonces, esta cantidad de secciones sería nuestra frecuencia absoluta, que se representa por una F y minúscula. Entonces, ¿cuántas secciones tienen 0 estudiantes? Tenemos una sección y dos secciones. Los podemos marcar con algún color igual y verifiquen que ninguna otra sección tiene 0 estudiantes. Entonces, hay dos secciones con 0 estudiantes. ¿Cuántas tienen un estudiante? Tenemos una por aquí, una por aquí, otra por aquí y nada más. 3 secciones. ¿Cuántas secciones tienen 2 estudiantes? Tenemos una por acá, una por acá, una por acá, una por acá, otra y otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones. ¿Cuántos tienen 3 estudiantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secciones. 2 de 4,
1, 2, 3, 4, 5. Los de 5 estudiantes. 1, 2, 3, 4 secciones. Los de 6 estudiantes, únicamente una sección. Entonces voy a contar haciendo la suma. ¿Cuántas secciones tenemos? Tenemos 30 secciones, efectivamente, son 30 secciones las que tiene el CTP San José. Entonces, esta columna que está acá sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos dice la teoría estadística es únicamente contar, en este caso, por ser una variable cuantitativa y discreta, cuántas veces aparece cada dato en la cantidad total de datos. Eso sería la frecuencia absoluta. Podríamos sacar también la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo sería la frecuencia relativa? FR. La frecuencia relativa, lo que nos calcula a nosotros es un porcentaje. Entonces, usted puede expresar esta cantidad como porcentaje o lo puede expresar con decimales, que ya sabemos que es lo mismo, solo que son dos maneras distintas de expresar la misma cantidad. Entonces, para sacar la frecuencia relativa, nosotros lo que hacemos es tomar la cantidad en la frecuencia absoluta y dividirlo entre el total, que siempre va a ser 30. Con eso nosotros obtenemos la frecuencia relativa en cada caso. Yo voy a trabajar únicamente con dos decimales. Entonces, para reducir los decimales, nosotros podemos presionar acá. Y únicamente lo que hacemos, si lo quieren hacer manualmente para que lo aprendan, es volver a hacer la operación. 3 dividido entre 30, 6 dividido entre 30, 9 entre 30, 5 entre 30, 4 entre 30 y 1 entre 30. Entonces, así nos quedaría. ¿Qué pasa cuando nosotros realizamos la suma de toda esta columna? Al realizar esa suma, nosotros obtenemos 1. Siempre la suma de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1, porque esto significa que es un 100%. Hecho esto, también a veces nos solicitan calcular las frecuencias acumuladas. ¿Cómo se calculan las frecuencias acumuladas? Bueno, en este caso, las frecuencias acumuladas las podemos realizar así. Ponemos frecuencias acumuladas y como ustedes vieron en el texto, tenemos dos tipos, la menos D y la más D. Entonces, para calcular la frecuencia acumulada menos D, nosotros podemos calcular la frecuencia acumulada menos D tanto en la absoluta como en la relativa. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. La frecuencia absoluta acumulada menos D se representa por una F mayúscula. ¿Qué es la frecuencia acumulada menos D? La frecuencia acumulada menos D lo que hace es que va sumando, va acumulando, por eso se llama así. En la menos D absoluta, iniciamos
por el primer valor, que sería 2, en este caso. Luego, lo que tenemos que ir haciendo es sumándole cada uno de los datos. Entonces, en este caso, sumamos 3 a este valor. 2 más 3 sería 5. Sumamos 6, tenemos un 11. Sumamos 9, tenemos un 20. Sumamos 5, tenemos 25. Sumamos 4, tenemos 29. Sumamos 1, tenemos un 30. Siempre en la acumulada menos D vamos a terminar en el valor total o la cantidad de datos, que en este caso es 30. Y la relativa es lo mismo. Únicamente lo que nosotros vamos haciendo es sumar a la primera cantidad de la frecuencia relativa, le vamos a ir sumando las siguientes. Entonces, a 0,007 le vamos a sumar 0,10. Entonces vamos a tener 0,17. Si le sumamos 0,20 sería 0,37. Si le sumamos 0,30, tenemos 0,67. Si le sumamos 0,17, tenemos 0,84. Si le sumamos 13, tenemos 0,97. Y si le sumamos 0,03, vamos a obtener 1. Igual, siempre tenemos que terminar en 1. Otro tipo de frecuencia acumulada sería la frecuencia acumulada más D. La frecuencia acumulada más D consiste también en ir sumando, pero yo lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos desde abajo y observamos en la columna absoluta que el valor absoluto que está aquí sería un 1. Y vamos a ir haciendo la suma, como lo hicimos acá, pero hacia arriba. En A de menos B es hacia abajo, en A de más D es hacia arriba. Entonces, a 1 le vamos a sumar 4, sería 5. Sumamos 5 nos da 10. Sumamos 9 nos da 19. Sumamos 6 nos da 25. Sumamos 3 nos da 28. Sumamos 2 nos da 30. Siempre tenemos que terminar en 30, pero en esta ocasión terminamos arriba en 30. Formalmente lo que se hace en A más D, que es otra forma de hacerlo, es poner la cantidad total en la primera casilla e ir restando. 30 menos 2, 28. 28 menos 3, 25. 25 menos 6, 19. 19 menos 9 es 10. 10 menos 5 es 5. 5 menos 4 es 1. Pero con la experiencia que uno pueda tener, les recomienda que lo hagan sumando hacia arriba. ¿Cómo sería la frecuencia acumulada relativa más D? Entonces, en este caso, empezamos por 0.03 y vamos sumando. Le sumamos 0.13, nos da 0.16. Ahora sumamos 0.17, nos da 0.33. 0.30 lo sumamos, daría 0.63. Le sumamos 0.20, daría 0.80. Le sumamos 0.10 y nos daría, vamos a revisar, perdón, aquí es 0.83, ¿verdad? Si le sumamos 20. Si le sumamos 10, daría 0.93. Y si le sumamos 0.07, nos da 1.
Entonces esta que está aquí sería la tabla de frecuencias con todos los datos que requerimos para una variable cuantitativa discreta en este caso. Observen entonces cómo se realiza. Ahora, es importante que nosotros sepamos graficar estos datos. Como ustedes estudiaron en el capítulo 6, hay gráficas que corresponden a un cierto tipo de variables o cierto tipo de datos. Entonces, en este caso, nos recomiendan el gráfico de bastones o el gráfico de barras verticales. Entonces, usted lo puede hacer con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Entonces, para hacer eso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar acá la cantidad de estudiantes matriculados por sección y aquí voy a poner la cantidad de secciones, que sería mi frecuencia absoluta. Entonces, si yo selecciono estos datos, puedo insertar un tipo de gráfico. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a realizar entonces un gráfico de barras verticales utilizando la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso hacemos lo siguiente. Seleccionamos los datos y vamos a insertar el de columnas agrupadas. Ok, este gráfico hay que editarlo. Entonces vamos a seleccionar datos. Y ahora hacemos lo siguiente. El nombre es el nombre que le vamos a dar al gráfico. Y lo tenía por aquí arriba. Es la cantidad de estudiantes matriculados en Olimpiada de Matemática. Le damos Enter. Eliminamos esta serie. Los valores de Y en el eje Y, en el eje vertical, vamos a poner la cantidad de secciones. Lo seleccionamos y damos Enter. En el eje X, que es el horizontal, etiquetas, vamos a escoger las etiquetas, que serían la cantidad de estudiantes matriculados por sección y damos Enter. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico. En este caso, siempre cuando ustedes tengan estos gráficos, nosotros podemos agregar elementos de gráfico. Entonces es importante que etiqueten el eje Y. Entonces, si usted ve en los títulos de los ejes, puede ponerle a los dos ejes. Entonces hacemos lo siguiente. Ponemos el vertical principal y también ponemos aquí el horizontal principal y borremos esta etiqueta. ¿Qué nos dice esto de acá? Esta sería la cantidad de secciones. Y el de abajo nos decía la cantidad de estudiantes matriculados por sección. De esta manera, así tenemos nuestro gráfico. Por defecto Excel te da Calibri, pero es recomendable utilizar Arial. Entonces, este sería nuestro primer gráfico, que es el gráfico de barras verticales.
De la misma manera, uno podría hacer este gráfico, pero utilizando las frecuencias relativas. Recuerden que estos son porcentajes. Simplemente deberíamos cambiar esto de acá por las frecuencias relativas. Entonces voy a cambiarlas acá. De acuerdo. Nada más aquí no me lo pego igual. Solo valores. Observen que tiene la misma forma que nosotros utilizamos o que nosotros nos dio cuando utilizamos las frecuencias absolutas. Es la misma forma. Solamente que aquí la cantidad de secciones viene representada en porcentaje. ¿Ya? Entonces habría que hacer ese cambio en el título. Sin embargo, en estadística, cuando son pocos datos, es mejor utilizar la cantidad de secciones. Y en este caso, que estamos hablando de secciones, que es un número que nosotros podemos dimensionar bien y entenderlo bien, es mejor utilizar la frecuencia absoluta. Observen que la forma se mantiene. Y ese sería nuestro gráfico. Recuerden que siempre hay que agregar la fuente. En este caso, perdón, no viene la fuente, pero digamos que la fuente es datos de la dirección del CTP San José. Entonces, todo gráfico tiene que tener su título, tiene que tener el nombre en los ejes y debe mostrar siempre la fuente. Entonces, así concluimos la elaboración de este ejercicio. En este video vamos a aprender a redondear según nos lo dice el libro en la página 318. Y el libro trae varias formas de hacer redondeos, pero como lo expresamos en el documento que les dimos en la plataforma, vamos a utilizar este tipo de redondeo que viene en la página 318. Entonces, vamos a hacerlo por medio de estos ejercicios. Supongamos que estos números de acá yo los quiero redondear sin decimales, es decir, que quitemos esta parte decimal. ¿Cómo sería que debemos hacerlo? Bueno, en este caso nos dice que tenemos que ver el número decimal que está aquí. En este caso, como nosotros vamos a redondear, 71,29 se redondea a 71. ¿Por qué? Porque la expansión decimal, 29, es menor a 50. Cuando es menor a 50, dejamos el número sin decimales. En este caso, como la parte o la expansión decimal es 61 mayor a 0,50, entonces el número sube una unidad. Y estos son los casos interesantes. ¿Qué pasa cuando la expansión que tenemos acá, expansión decimal, es 0,50 exacto? Entonces la unidad de texto nos dice que nosotros debemos ver el número que está antes de la coma, en este caso, que es el que nosotros queremos redondear. Observen que el número sería 4. Este número es un número par. Entonces, cuando la expansión decimal es 0,50 y el número que está aquí es par,
el texto nos dice que nosotros quitamos el decimal. No hay que aumentar, simplemente lo quitamos. Observemos acá, tenemos la misma situación de que la expansión decimal es 50, pero el número que está aquí en las unidades es impar. Entonces en este caso nosotros debemos aumentar. ¿Cómo redondea Excel? Vamos a ver cómo redondea Excel. Si le damos redondear, que sería en disminuir decimales, vean lo que va a pasar. Primero es que Excel me está detectando esto como texto, ya lo convertí a número. Entonces, al reducirlo, vean lo que está pasando. Excel únicamente en el que nos hace un cambio es en este de acá. Siempre que Excel tenga .50, Excel te va a redondear hacia arriba, no importa si el número es par o impar. ¿Y esto está bien o esto está mal? ¿Es un error del texto? ¿Es un error de Excel? Pues no, simplemente son convenciones que hay para redondeo. Entonces, nosotros en el curso vamos a utilizar lo que nos dice el libro, especialmente en las evaluaciones. ¿De acuerdo? Si usted va a tener libertad para redondeo cuando esté haciendo algún, por decir algo, el proyecto. Ahí no va a haber problema que usted haga lo que hace Excel. Pero si nosotros estamos en una evaluación, por ejemplo en el quiz, y te dicen, haga el redondeo de esta cantidad, y si usted pone 55, su resultado estaría equivocado, porque nosotros le diríamos, con base en la unidad didáctica estudiada una página tal, 318, ya usted lo sabe, haga el redondeo. Entonces lo que nos explica la unidad didáctica es que lo hagamos así. No es que sea un error, hay distintas maneras de hacer los redondeos. De hecho, en la unidad didáctica vienen, si no me equivoco, 3 tipos de redondeos, más el de Excel sería un cuarto tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo redondeamos esto a un decimal? Es decir, vamos a fijarnos en el primer decimal que tenemos aquí. Entonces, para redondear tenemos que tomar la decisión con base en el segundo decimal. Entonces, en el primero, como tenemos un 7 que es mayor a 5, el decimal que está aquí lo vamos a subir en 1. Vamos a aumentar en una unidad, quedaría 89,6. Recuerden que el que estamos redondeando es el primer decimal, porque así lo pedimos aquí. En este caso, como este decimal, el segundo, es menor a 5, la expansión decimal va a quedar igual en 4. Y pues aquí viene el caso cuando es exactamente un 5. Entonces en este caso, como es impar, nosotros aumentamos en 1. Y en este caso, como es par, nosotros lo dejamos sin el segundo decimal. Es decir, no va a cambiar. ¿Cómo lo haría Excel? Vamos a ver cómo lo hace Excel. Entonces Excel lo que hace es esto de acá. Ustedes ven que aquí no hay problemas, aquí no hay problemas, aquí tampoco. El único que nos causa diferencia es este. Que al igual que aquí arriba, el caso es cuando, observen, en este ejercicio vamos a hacer una distribución de frecuencias con variables cuantitativas continuas. En este caso tenemos 45 datos, que es el peso en kilogramos de estudiantes matriculados en la carrera de educación física. Entonces, observen que
el peso es una variable cuantitativa continua porque no está redondeada. Y vamos a proceder con la elaboración de la tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es la cantidad de datos. Son 45. Vamos a buscar el valor más pequeño. Y vamos a buscar el valor más grande. Entonces, ¿cómo buscamos el valor más pequeño? Bueno, aquí tenemos un 51,8, 51,3, 50,7. Entonces parece que es 50,7. Ese sería el menor de los valores. Recordemos que este no es un curso de Excel. Yo sé que en Excel uno puede buscar, por ejemplo, algunas funciones estadísticas que usted puede investigar aquí donde dice fórmulas, tienen fórmulas estadísticas y vienen bastantes fórmulas, ¿verdad? Pero recordemos que este no es un curso Excel. Por lo tanto, no quiero reducir el pensamiento estadístico, que es el objetivo de este curso, a simplemente utilizar fórmulas de Excel. Pero sin embargo es bueno que usted conozca un poco del sistema. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos min, que es el mínimo, y escogemos todo el conjunto de datos, le damos enter, pues ya sabíamos que 50,7 es el dato más pequeño, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el dato más grande? Bueno, pues habría que buscarlo, simplemente revisando. Vamos a utilizar, en este caso, max, y selecciona conjunto de datos y obtenemos que es un 87,2. Ese es el valor más grande, ¿verdad? Entonces es mucho más rápido hacerlo así, pero nosotros podemos hacer la búsqueda manualmente sin ningún problema. Obviamente llevaría un poco más de tiempo. ¿Para qué escogemos el dato menor y mayor? Porque con esto nosotros vamos a calcular la amplitud general o el rango. ¿Cómo sería la amplitud? Tomar el valor más grande y restarle el valor más pequeño. En este caso, entonces, el más grande menos el más pequeño nos da 36,5. Esa es la distancia que existe entre el valor más pequeñito y el más grande, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a escoger un tamaño adecuado del intervalo de cada una de las clases que vamos a hacer ahorita. Eso es decir, eso lo que queremos hacer es saber cuántos datos van a haber en cada grupito. Entonces la teoría nos dice que si nosotros tenemos una amplitud de 36,5, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos 9, si dividiéramos entre 9? Y se los voy a explicar con este ejemplo. No sé, podríamos dividir entre 8. De repente alguien me dice, dividamos entre 10. Voy a poner uno más, dividamos entre 7. Podríamos dividir entre 6. O podríamos dividir, no sé, entre 5. ¿Qué hacemos con eso? Lo que nosotros decimos es, ¿qué pasa si los intervalos, en este caso, tienen tamaño 10? O sea, que hayan 10 datos.
o 9, 8, 7, 6, 5 datos. Bueno, lo que pasaría es lo siguiente. ¿Cuántas clases habrían? ¿Cuántos grupos habrían? ¿O cuántas clases tendríamos en la tabla de frecuencias? Bueno, si hacemos las operaciones, 36,5 entre 10, 36,5 entre 9, no sé si se me lo va a hacer bien. No, no me lo hizo bien. Voy a ir poniendo uno por uno, 36,5 entre 8, 36,5 entre 7, ¿sí? 36,5 entre 6, 36,5 entre 5. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, es que el texto dice que nosotros vamos a escoger una cantidad adecuada de clases. Entonces, nosotros podríamos poner cuantas clases quisiéramos, ya sean muy poquitas o sean muchos. Sin embargo, en la estadística hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, nos sugieren que hagamos entre 5 y 10 clases, dependiendo del número de datos. Entonces, si nosotros queremos hacer entre 5 y 10 clases, no sé, por ejemplo, yo quiero hacerlo con 5 clases, ¿de acuerdo? Entonces, con 5 clases yo podría escoger que la clase tenga tamaño 8, ¿ok? Observen aquí, o que la clase tenga tamaño 7. Sin embargo, esto es aproximado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros queremos hacer clases que tengan tamaño 7, eso quiere decir que entre el número menor y el más grande haya una distancia de 7 o hayan 7 datos. Tendríamos que hacer 5 clases, pero 5,21. Si el tamaño de una clase es de 8, tendríamos que hacer 4,56. Entonces, observen lo que pasa. Digamos que yo me voy a quedar con 7 clases. Va a pasar algo bastante curioso. La pregunta es, ¿dónde iniciamos? ¿En cuál valor iniciamos? Entonces, nosotros tenemos que ver el valor más pequeño. Pero aquí viene la practicidad que nos da a nosotros la estadística. Nosotros tenemos que acomodar los datos de una manera que sean fáciles de entender, fáciles de resumir. Entonces, en este caso, como el valor menor es 50,7, yo quiero iniciar, como es 50,7, entonces yo inicio en 50 kilogramos. ¿Por qué? Porque es que 50 kilogramos es un número que está redondeado y pues 50 kilogramos, iniciar ahí, no sé si lo ven ustedes, es más práctico que iniciar en 50,7 kilogramos. Es que ese punto 7, ¿por qué iniciar ahí? Iniciemos en este punto que es un número entero. Entonces, la tabla de frecuencias, ¿qué nos pide a nosotros? Una tabla de frecuencias. Lo primero que nos pide son las clases. ¿De acuerdo? Entonces, las clases es de dónde iniciamos. Yo les dije que iniciamos en 50. ¿Y dónde terminaríamos esa clase? Bueno, esa clase nosotros dijimos que va a tener tamaño 7, ¿verdad? Tiene tamaño 7, es decir, que hacemos lo siguiente.
Contamos a partir de 50. Contemos con los dedos. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. ¿Cuántos datos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, iniciamos en 50 y terminamos en 56. Observen que la clase no es sumarle 7, sino que hayan 7 datos. Y usted los puede contar aquí con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? No es que yo lo estoy haciendo de contar con los dedos por simple mofa, sino que así se hace en estadística. ¿Ok? Resumiendo, no es sumar el tamaño, sino es contar 7 datos. ¿Dónde iniciaría la siguiente clase? Iniciamos la siguiente clase en el número que le sigue a este, número entero. Entonces hagámoslo en 57. Entonces sería desde 57 hasta ¿dónde? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Vean que hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 datos. El siguiente iniciaría en 64 y terminaría. ¿Dónde? ¿Dónde terminaría? 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Entonces ya todos vieron que en realidad, como el tamaño es 7, más bien lo que tenemos que sumar es 6. Siempre hay que sumar uno menos. Entonces el otro empezaría en 71. 71 más 6 es 77. 78. Y le sumamos 6, sería 84. Siguiente empieza en 85. Le sumamos 6, termina en 91. ¿Sí? Y hacemos un alto aquí. Porque ¿cuál es el valor más grande? Es un 87. Es decir, ya aquí está incluido el valor 87. Yo no tengo por qué seguir poniendo kilogramos. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que pese más de 91. ¿Cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Y aquí decía que teníamos que usar 5 clases. ¿Está malo, profesor? No, no está malo. Es que como tiene una parte decimal, siempre esto se va a exceder en 1. Observen, siempre se va a exceder en 1. Como aquí, entonces tendríamos una clase más. ¿De acuerdo? Esto es por el redondeo. Entonces, estas serían las clases. Las clases, en este caso, voy a borrar esto. Las clases también, en este caso de aquí, se le conoce como los límites indicados. Son los que nosotros utilizamos para resumir los datos de una mejor manera. ¿De acuerdo? Esos son los límites indicados. Ahora, es posible que a usted le pidan los límites reales. Límites reales. ¿Qué son los límites reales? Bueno, los límites reales es donde nosotros expresamos los datos en una recta. Recuerden que en una recta, si nosotros ponemos los datos, no deberían haber huecos. Y eso lo dice el texto. Una variable cuantitativa continua, cuando utilizamos límites reales, no existe una distancia entre las clases. Porque si ustedes ven acá, entre 56 y 57 habría un hueco, habrían números que no están ni en uno ni en otro. Por ejemplo, el 56,2 no estaría ni aquí porque es mayor a 56 y no estaría aquí porque es menor a 57. Entonces, eso lo soluciona los límites reales. ¿Y qué es lo que hacen los límites reales? Lo que va a hacer en este caso es que al número menor le quita
0.5, entonces eso queda en 49,5. Y al mayor le suma 0.5. Volvemos con este. Al menor le quita 0.5 y al mayor le suma 0.5. Entonces observen que aquí los límites lo que va a hacer es que ellos se van a unir, porque este empieza en 49,5, termina en 56,5 y el otro empieza donde terminó el anterior. Y así podemos seguir todo el rato. Quitamos 0.5, sumamos 0.5, donde quedamos en el anterior, y sumamos 0.5, donde quedamos en el anterior, sumamos 0.5, donde quedamos en el anterior, sumamos 0.5. Entonces esos serían los límites reales. Y estos son los que usted usa para contar. Porque ¿qué es lo que sigue aquí? Vamos a utilizar la frecuencia absoluta. Es decir, nosotros vamos a contar cuántos valores viven en cada límite real. Es decir, cuántos valores hay entre 49,5 y 56,5. Pues habría que buscarlos ahí, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una anotación. ¿Qué pasa si hay un valor que es igual a 56,5? ¿Dónde se incluye? ¿Se incluye aquí o se incluye aquí? La respuesta es, se incluye en el posterior. Aquí se incluiría. Es decir, se cuenta en esta clase. Siempre que haya un valor que sea igual al límite superior, límite inferior es este, límite superior es este, se cuenta en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, ¿cuántos datos hay desde 49,5 hasta 56,5? Pues usted tiene que venir acá y empezar a buscarlos. ¿De acuerdo? Con mucho cuidado empezar a buscarlos. Entonces, vamos a llenar la tabla con base en estos datos que están acá. Entonces, para eso voy a ocultar aquí para que me quede más fácil el conteo. Y empezamos a contar. Bien, en este caso ya yo hice el conteo de los datos que viven en cada una de las clases. Están bien demarcados por colores. Otra forma de que usted puede hacerlo es ordenarlos todos en una columna y utilizar la función de ordenar de menor a mayor, y así los puede contar más fácil. A manera de ejemplo, quiero que vean un par de casos. El primero de los casos, vamos a buscarlo, es el siguiente, 56,5. Ese dato usted tiene que contarlo en el segundo intervalo, no en el primero. Observe que terminamos en 56,5, pero lo contamos en este, que inicia en 56,5. ¿De acuerdo? De la misma manera pasa con este dato. El 84,5 no se cuenta acá, se cuenta en el siguiente. Entonces, esto de aquí sería la frecuencia absoluta. Vamos ahora a calcular la frecuencia relativa. Pues la frecuencia relativa sería el cálculo de un porcentaje. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, ya sabemos que la suma de los datos nos tiene que dar la cantidad total, ¿verdad? La suma de la columna de la frecuencia absoluta nos tiene que dar 45, que efectivamente son 45 estudiantes. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer para sacar la frecuencia relativa es dividir cada uno de estos valores entre 45. Entonces hacemos 10
y lo dividimos entre 45. Entonces podemos hacerlo así y ir haciendo todos los datos. Ok, Excel me deja hacerlo así, pero tengo que poner signos de dólares para que no se mueva esta casilla. Vamos a ver, no me dejó. Solo es un signo de dólar, nada más. Y entonces lo que hago es que le digo que este valor lo divida entre este que está fijo. Entonces manualmente yo lo puedo ir haciendo. 10 entre 45, 9 entre 45, 5 entre 45, 5 entre 45 y 6 entre 45. Ustedes lo pueden hacer. Y voy a resumir los decimales. Voy a dejar solamente 2. ¿Qué pasa si hacemos la suma de esta columna? Bueno, nos tiene que dar 1, ya sabemos, ¿verdad? Siempre la frecuencia relativa nos da como resultado un 1. Ahora iríamos con las frecuencias acumuladas. Recuerden que tenemos la menos D y la más D. Entonces calculemos la absoluta y la relativa. Y hacemos lo mismo, pero con frecuencias acumuladas más D. Nada más le voy a dar un poquito de formato aquí a nuestras filas para que todo se pueda acomodar bien. Un poco el tamaño. Igual acá. Y voy a centrar. Listo. Entonces recordemos que la frecuencia acumulada menos D de la absoluta consiste en ir sumando desde arriba. 10 más 10, 20, 29, 34, 39 y 6, 45. La relativa es ir sumando estos valores. Punto 22 más punto 22, punto 44, 64 y 11, 75, 86. Vamos a revisar que esté bien. Recuerden que nos tiene que dar 1. Aquí no hay que tener preocupación de que no lleguemos al 1. Estos valores fueron redondeados. Entonces aquí Excel lo que hace es la suma con los valores como tal sin hacer el redondeo. Por eso da 1. Pero si nosotros hacemos la suma manualmente, no necesariamente vamos a llegar a 1, vamos a llegar a punto 99. Es por el redondeo, pero de eso no hay que preocuparse. Vamos con absoluta más D, iniciamos en 6 y vamos sumando hacia arriba. 6 y 5, 11 y 5, 16. 16 más 9 serían 25 y 10, 35 y 10, 45. Y de la misma manera iniciamos las sumas de abajo. 0.13 más 0.11 sería 0.24. Más 0.11 sería 0.35. Más 0.20, 0.45, más 0.22 serían 45 y 20 son 65 y 2, 67. Y si sumamos sería 0.99. De acuerdo. Aquí dejé esta columna vacía porque vamos a agregar una nueva que se llama la marca de clase. La marca de clase la vamos a utilizar en una gráfica que vamos a ver posteriormente, que es muy fácil de realizar, pero sí necesitamos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Como nos lo decía el texto, es sacar el punto medio de los límites
reales o de los límites indicados. Nos va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, usted lo que tiene que hacer es sumar los límites inferiores, 50 más 56, y dividirlo entre 2. Si usted lo hace con esto, le va a dar lo mismo. ¿Cómo sería la siguiente? Lo mismo. Sumamos 57 más 63, lo dividimos entre 2. Si hacemos 64 más 70, lo dividimos por 2. Si usted observa, la distancia que hay de 53 a 60 es de 7. La que hay de 60 a 67 es de 7. Es decir, si yo a este le sumo 7, voy a obtener la marca de clase del de acá sin necesidad de hacer la suma. Entonces tendríamos 74. ¿Y eso por qué pasa? Porque las clases tienen tamaño 7. ¿De acuerdo? Observen este. Sería, hacerlo así, 78 más 84 dividido entre 2, 81. Que era lo mismo que a 74 sumarle 7. Y si a este le sumamos 7 sería 88. Ellos son los puntos medios entre cada una de las clases. Entonces lo que tenemos que acá es nuestra tabla de frecuencias. Aquí tenemos todas las frecuencias que ustedes necesitan y las cuales son objeto de evaluación. Observen. Lo que seguiría entonces ahora es hacer el histograma de frecuencias. El histograma se utiliza cuando tenemos una variable cuantitativa continua, como en este caso que es el peso. Y vamos a proceder a realizar el histograma. Entonces, para hacer el histograma, necesitamos lo siguiente. Ocupamos los límites reales. Y ocupamos la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Depende de lo que le soliciten. En este caso yo lo quiero hacer con la frecuencia absoluta. Y aquí vamos a darle que pegue los valores. Ok. Entonces, nada más por cuestión de orden, voy a eliminar esta fila que no está haciendo nada vacía. Y con esto podemos hacer el histograma de frecuencias. Ok, entonces, el histograma consiste en hacer lo siguiente. Usted escoge los datos numéricos. Vamos a insertar. Y vamos a las barras. Y utilizamos la misma que hicimos en el ejercicio de la discreta. Este sería nuestro histograma, pero hay que arreglarlo. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Seleccionar datos, por ejemplo, el nombre del histograma. Podemos utilizar este que está aquí. ¿De acuerdo? Los valores en Y vimos que están bien porque tienen que ser estos de aquí. 10, 10, 9, está bien. La categoría, este sí quedó bien. Entonces no hay mucho que hacer acá. Lo que pasa es que el histograma no puede tener espacio entre las barras. Eso es importante, tiene que haber una continuidad, por eso es una variable continua, porque no pueden haber huecos entre las barras. Entonces aquí tenemos un truquito. Usted viene para acá y podemos hacer clic derecho,
La idea es irse a la fuente de la gráfica. Vamos a ver si sea por acá o por aquí. Hay que buscar un poco. Vamos a ver, es que que estoy utilizando es una Mac. Es un poco diferente tal vez a como lo ven ustedes en Windows. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que ustedes lo hagan manualmente, que se peguen las columnas. Entonces, ok, aquí las modificamos manualmente. Es que no exista espacio entre las columnas. Este de series no importa, es el ancho del rango lo que ustedes tienen que modificar. ¿De acuerdo? Entonces lo que pueden hacer es arreglar un poquito el borde, que se note el borde. Yo le voy a poner un borde negro, un poquito más ancho tal vez. Y ahí estaría el histograma. Ustedes pueden cambiar los colores, ¿verdad? Recuerden siempre que nosotros les solicitamos a ustedes que incluyan el título de los ejes. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el peso en kilogramos. ¿Qué tenemos acá? La cantidad de estudiantes. Ok, nada más aquí, cuando lo modifiqué, hay que tener ese cuidado. Ven que se perdieron las líneas. Entonces, pues únicamente es volver a ponerle las líneas para que se diferencien bien cada una de las barras. Entonces, eso era vamos a ver, en los bordes, línea sólida, sin transparencia, y le puse 1. Recuerden también siempre poner la fuente. Podemos decir que es la cátedra de educación física. Aquí estoy inventando, sí, es un ejemplo. Si no viniera la fuente, que eso no es recomendable, usted pone fuente desconocida, ¿verdad? Por aquí estoy inventando. Entonces, este sería nuestro histograma de frecuencias absolutas. Si hacemos el de relativas, va a quedar con la misma forma, solamente que acá tendríamos porcentajes, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos que ustedes logren hacer con un grupo de datos. Algo interesante, por ejemplo, Excel tiene, si usted escoge esto de acá y viene a insertar, Excel tiene un tipo de gráfico que se llama histograma. ¿Qué pasa si lo agregamos? Observen lo que pasa. Excel hizo lo siguiente. Tiene solamente dos clases. Inicia en 52,1. ¿De acuerdo? Aunque el valor más bajo de nosotros bueno, curiosamente era 51,8. Seguramente hace algún redondeo. Y solamente tiene dos columnas nada más. No sé si al seleccionar datos, en realidad yo no utilizaba mucho esta función de Excel, uno podría poner más columnas. Hay otros programas donde uno puede hacer los histogramas de una forma distinta y poner un poco más de columnas, ajustar el ancho de ellas. Pero a lo que vamos es que
Excel te lo hace automático así y no te deja cambiar las columnas. Observe que él sí respeta lo que hablábamos de los límites de clase. Donde termina una clase, empieza otra. Solamente que hay nada más dos. Seguramente es porque la cantidad de datos, Excel nota que son muy poquitos datos. ¿De acuerdo? Ese sería un histograma. Pero no vamos a utilizar este. Ahora quiero que hagamos un polígono de frecuencias. Pues el polígono de frecuencias, nosotros vamos a utilizar casi que los mismos valores, pero vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de los límites reales, yo voy a utilizar la marca de clase. Marca de clase. Entonces lo mismo, seleccionamos los datos, vamos a insertar y buscamos esta gráfica que está aquí. Ya es una buena gráfica, que básicamente es una gráfica lineal, pero hay que modificarla, seleccionar datos. En los datos, en el nombre, vamos a escoger este que está acá. Los valores de Y, que son las alturas, serían estas de aquí. Esto lo eliminamos porque solo hay una serie. En la etiqueta horizontal serían las marcas de clase. Y damos a aceptar. Entonces, volvamos aquí. Como les dije anteriormente, hay que agregar el título de los ejes. Eso se hace en diseño rápido. Busquen el que tiene los dos ejes, que sería, vamos a ver cuál es el más indicado. Puede ser este de aquí. Nada más que borramos esto. Ah, bueno, y se me perdió el título. Sería este, borrando esto de aquí. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos las marcas de clase. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos la cantidad de estudiantes. Bueno, y marcas de clase podemos poner marcas de clase de ¿qué? Del peso en kilogramos. Es bueno ponerle aquí que esto es un polígono de frecuencias. ¿Y qué tipo de frecuencias? Frecuencias absolutas, ¿verdad? Igual aquí podríamos ponerle que esto es un histograma. Bien, imagínense que aquí nosotros en el histograma ponemos un punto medio en cada una de las barritas. Entonces, imagínense que usted esos puntos medios usted los une por medio de una línea. Entonces, eso es lo que hace esta gráfica, que une los puntos medios de las barras por medio de una línea. Entonces nos marca la tendencia, que si baja o si sube. En el libro pues lo acomoda un poco más porque lo une aquí hacia abajo, pero así estaría bien hecho. Bien, ahora vamos a realizar otro tipo de gráfica, ojiva. También tiene otro nombre. Puede llamarse como un polígono de frecuencias acumuladas. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo hacemos el polígono de frecuencias. Podemos utilizar la marca de clase, o debemos más bien utilizar la marca de clase,
y utilicemos la frecuencia absoluta, acumulada absoluta. También utilicemos la acumulada absoluta más D. Entonces hay que usar la menos D y la más D. Entonces voy a ponerle para acordarnos que esta es la menos D y que esta es la más D. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacerlo así. Seleccionamos. Voy a intentar hacerlo de esta manera. Vamos a ver si Excel me deja. Todo es en vivo, entonces es de probar. Igual utilizamos el de líneas. Y vamos a modificarlo. Vamos a seleccionar datos. El nombre del título. Ponemos este, ahorita lo modificamos. Los valores de Y. Ok, ¿qué pasa? Lo siguiente, tenemos dos series. Porque una serie va a ser la absoluta menos D y otra serie la absoluta más D. Entonces voy a escoger la serie absoluta menos D. Ok, entonces voy a borrar una serie que no lo ocupo. El eje horizontal va a ser las marcas de clase. Ajá. En la serie 2 yo voy a escoger la más D. Vamos a ver cómo lo hace. De acuerdo. Voy a revisar. Dice que en la menos D 53 va con 10 y 53 va con 45. 60 va con 20 y 60 va con 35. Entonces está bien hecho. Este sería el de ojivas. Entonces aquí nada más vamos a seleccionar datos. Correcto. Ok, en este caso, en peso de kilogramos, la serie 1 era la absoluta menos D. Y en la serie 2 el nombre sería absoluta más D. Correcto. El título podemos ponerlo manualmente. Gráfico de ojivas. ¿Y de qué es? De eso. Entonces, otra cosa importante es lo que siempre decimos. Agregamos el título de los ejes. ¿De acuerdo? Ok. Lo que no me parece es que haya este espacio aquí, entonces voy a tratar de pasar esto. Yo creo que lo podemos hacer acá. En leyendas voy a ponerlo inferior. Muy bien. Puedo estirar un poquito. Entonces, lo que tenemos acá son las marcas de clase de los kilogramos. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la gráfica nos dice que el azul es la menos D
y la naranja es la menos D. Y ese sería nuestro gráfico de ojivas. Aquí en el centro es algo que vamos a aprender después. Donde ellas se juntan va a estar la mediana. La mediana es una medida que nosotros utilizamos, que lo van a aprender en el capítulo 8. La mediana anda cerca de 67. Si uno la calcula, la mediana anda cerca de 67. Vamos a aprender a hacerlo a mano. Bueno, para que veamos la mediana, vamos a ver cuál es la mediana de los datos. 66,7. ¿Sí? La mediana que está aquí, donde se intersecan las dos líneas, perdón. Si hacemos aquí una línea imaginaria, casi llega a 67. Ven que es 66,7. Esa sería la mediana, ¿de acuerdo? Con eso vamos a terminar este pequeño video. No olviden que siempre tenemos que incluir la fuente. Muchas gracias.